Vamos a garantizar plenamente el derecho a disentir. Esta es la diferencia, entre otras, de un sistema autoritario y de un sistema democrático. En la democracia se tiene que garantizar la pluralidad. No puede haber pensamiento único. Al mismo tiempo, vamos a hacer valer el derecho constitucional a la información. Se van a entregar nuevas concesiones, todas las que sean posibles técnicamente, para radio y televisión. Asimismo, vamos a comunicar al país con internet de banda ancha. Con este propósito, utilizaremos la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Este servicio permitirá, entre otras cosas, porque también con este servicio se va a apoyar la educación, la salud, el bienestar, pero también el internet extendido a todo el país nos va a ayudar a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados, y se terminará con la manipulación que llevan a cabo actualmente los que condenamos ningún acto, a pesar de que nos transportamos en aviones de línea y por carretera, sin utilizar aviones o helicópteros particulares. Desde el inicio de la campaña comenzamos bien, hubo la necesaria y suficiente unidad de las fuerzas progresistas. Se resolvió bien lo de la candidatura. Marcelo Ebrard actuó a la altura de las circunstancias. También agradezco mucho el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Agradezco el apoyo de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, de los dirigentes del Partido del Trabajo, de los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano. Debo destacar que en este proceso ha sido fundamental el movimiento Regeneración Nacional Morena. El movimiento amplio, plural e incluyente que hemos venido construyendo desde abajo y entre todos para transformar a México. Morena fue la base para llevar a cabo la campaña con organización, efectividad y entusiasmo. Es satisfactorio decir que logramos, a pesar del cerco informativo, dar a conocer a millones de mexicanos nuestra propuesta. Nadie podrá decir que no se enteró de que hay otro camino, otra alternativa.
Pusimos tan en claro las cosas que el domingo próximo habrá solo dos opciones: o más de lo mismo o un cambio verdadero. Y ya sabemos que es más de lo mismo: más corrupción, más pobreza, más inseguridad, más violencia. Pudimos dejar de manifiesto que el cambio verdadero es combatir la corrupción y poner por delante la honestidad para convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Sobre este tema insistí mucho porque siempre he creído que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Aquí, entre otros aspectos, está la diferencia entre lo que representa el candidato del PRI y lo que nosotros significamos. Él ni siquiera trató el tema durante su campaña. Nunca se comprometió a combatir la corrupción. Hablé también de hacer un gobierno austero, sin lujos, de terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, de la incongruencia que significa tener un gobierno rico con pueblo pobre, de la necesidad de aplicar la máxima del presidente Juárez, según la cual el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Aquí quiero aclarar que el plan de austeridad va a aplicar fundamentalmente para los altos funcionarios públicos, porque en estos días, para meterle miedo a los que trabajan en el gobierno, les dicen que no voten por nosotros porque les vamos a bajar el sueldo. No le vamos a bajar el sueldo a los trabajadores sindicalizados de base, eventuales del gobierno. No está ahí el problema. Los trabajadores al servicio del Estado ganan poco, 6,000, 8,000, cuando mucho 10,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan maestros, médicos, policías, soldados. El problema está arriba, con los que ganan de 200 a 600,000 pesos mensuales. Ahí es donde vamos a ajustar, ahí es donde vamos a cortar ese copete, vamos a descopetar. A los trabajadores de base del gobierno, sindicalizados eventuales, por honorarios, se les va a aumentar, como a todos los trabajadores de México, su sueldo siempre por encima de la inflación. Durante la campaña di a conocer que con el combate a la corrupción y con la austeridad republicana podemos financiar el desarrollo de México sin necesidad de aumentar impuestos y sin endeudar al país. El candidato de la continuidad
el candidato que representa más de lo mismo propone, a diferencia de nosotros, el aumento al IVA y privatizar Pemex. Son claramente dos visiones distintas, dos proyectos diferentes de nación. Nosotros pensamos que con los ingresos y ahorros que se obtendrán por el combate a la corrupción, por la austeridad y por abolir los privilegios fiscales, podremos levantar a México con producción, trabajo y bienestar, administrando con honradez el presupuesto público, que es dinero de todos, y ese es mi compromiso. Voy a ser guardián del presupuesto, guardián de los dineros del pueblo. Voy a estar atento para que el presupuesto se maneje con honradez y se distribuya con justicia. De esta manera vamos a contar con recursos para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Si no rescatamos el campo, no vamos a poder rescatar a México. Por eso va a cambiar la política agropecuaria, pesquera, forestal. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Se va a apoyar a los productores que han quedado en el abandono. Se les puso a competir con productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque los productores del extranjero tienen apoyos, subsidios, créditos baratos de sus gobiernos, y el productor en México está abandonado a su suerte. Por eso vamos a regresar al campo, vamos a apoyar a comuneros, a ejidatarios, a pequeños propietarios. Vamos también a apoyar a pequeños y medianos empresarios, a pequeños y medianos comerciantes. Estamos conscientes que es la pequeña, la mediana empresa, el pequeño, el mediano comercio, el que genera los empleos en el país. Y es la pequeña, la mediana empresa, el pequeño, mediano comercio, el que menos apoyo recibe del gobierno. Va a cambiar esta situación. Se va a fomentar toda la actividad productiva, porque necesitamos reactivar la economía y generar empleos. Aquí expreso que cumpliré el compromiso de quitar ese impuesto nuevo llamado IETU. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, en beneficio de empresarios, transportistas y de consumidores. En vez de privatizar Pemex, vamos a utilizar el petróleo y todo el sector energético nacional como palanca del desarrollo. Vamos a construir 5 grandes refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Vamos a reconstruir, a hacer renacer la industria petroquímica,
que se abandonó por completo, de manera deliberada, se le convirtió en chatarra. Hace 20 años, México ocupaba el 5º lugar en el mundo en industria petroquímica. Ahora ocupamos el lugar 68. Y así como está la petroquímica, desgraciadamente está todo. Necesitamos reconstruir el país. No va a ser fácil, pero tenemos que iniciar esa tarea de levantar a México para que de nuevo haya progreso, haya bienestar, haya empleos, haya justicia. Vamos a bajar el precio de los combustibles y apoyar toda la inversión del sector energético sin necesidad de obtener recursos extras. Todo va a depender de limpiar a Pemex de corrupción y a la Comisión Federal de Electricidad. Ya no van a haber contratos que se entregan por influyentismo. No va a haber el jugoso negocio que tienen algunos por la compra de las gasolinas en el extranjero. Lo mismo sucederá en el caso de la industria eléctrica. Y doy a conocer también que vamos a iniciar la transición energética para conservar los recursos no renovables, no seguir malgastando la herencia de las nuevas generaciones. Vamos por eso a impulsar la creación de nuevas fuentes de energía. También se cuidará el medio ambiente. Ningún proyecto se va a autorizar si afecta la ecología. Ya no vamos a permitir que se siga destruyendo nuestro territorio. Se apoyará decididamente la actividad turística, porque tenemos y debemos de sentirnos orgullosos. Mucha historia, mucha cultura, muchas bellezas naturales. Además, este sector no solo genera riqueza, sino también produce muchos empleos, distribuye la riqueza. Se terminarán las prácticas monopólicas en todas las ramas de la economía, del comercio, de las finanzas. No habrá monopolios en el cemento, en la telefonía, en los alimentos, en los bancos, en los medios de comunicación. Se hará valer lo que establece el artículo 28 de la Constitución. No se permitirán las prácticas monopólicas. Habrá plena competencia. Esto evitará que haya precios exagerados en bienes y servicios y se logrará que los consumidores ahorren hasta el 10% de sus ingresos. Quiero decir también que vamos a garantizar el derecho a la información. Aclaro, no vamos a expropiar Televisa ni ningún otro medio de comunicación. Vamos a garantizar a todos la libertad de expresión y de manifestación. No habrá censura. Nadie va a ser perseguido
por su manera de pensar. Vamos a garantizar plenamente el derecho a disentir. Esta es la diferencia, entre otras, de un sistema autoritario y de un sistema democrático. En la democracia se tiene que garantizar la pluralidad. No puede haber pensamiento único. Al mismo tiempo, vamos a hacer valer el derecho constitucional a la información. Se van a entregar nuevas concesiones, todas las que sean posibles técnicamente, para radio y televisión. Asimismo, vamos a comunicar al país con internet de banda ancha. Con este propósito, utilizaremos la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Este servicio permitirá, entre otras cosas, porque también con este servicio se va a apoyar la educación, la salud, el bienestar, pero también el internet extendido a todo el país nos va a ayudar a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados, y se terminará con la manipulación que llevan a cabo actualmente los que de los propósitos principales del nuevo gobierno será el de resolver el grave problema de la falta de oportunidades de trabajo. Para ello se reactivará la economía, creceremos al 6% anual y vamos a generar 1.200.000 nuevos empleos cada año. 7 millones de nuevos empleos en el sexenio. Ese es el objetivo. También informo que el aumento al salario mínimo, como lo expresé, siempre estará por encima de la inflación. Ya no se va a seguir perdiendo poder adquisitivo del salario. Cuando me preguntan cómo ha funcionado el actual modelo económico, solo doy un dato. Hace 29 años, 1983, cuando empezaron a aplicar esta política llamada neoliberal, con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos de tortilla. Hoy, con un salario mínimo, apenas alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. De ese tamaño ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario. De ese tamaño ha sido el deterioro de la economía popular. Por eso vamos a cambiar la política económica. No ha funcionado en beneficio del pueblo. Al mismo tiempo que normalicemos